Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos hermanos y amigos que siguen este canal. Gracias por estar ahí presentes en esta hora para poder dar el estudio o un aprofundamiento, una meditación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a, hoy en día hablaremos de Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 al 34. Y buscaremos, mis amados hermanos, de meditar y de comprender lo que está escrito sin ningún sesgo religioso o denominacional. Démosle lectura a la palabra de nuestro Elohim en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oremos delante de la presencia de nuestro Elohim. Elohim, Santo de Israel, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos, queriendo agradecer tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, es que nos permites a través de este medio poder compartir tu palabra junto a mis hermanos y amigos que, Padre Celestial, escuchan estos videos, rogándote que tú toques su corazón, toques sus vidas y puedas llegar a ellos, Padre Celestial, mm, Padre amado, a lo más profundo de sus vidas, escribiendo, como dice estos versículos, la palabra dentro de su corazón. Saca, Padre Celestial, todo espíritu contrario a querer aprender, a querer observar tu palabra y ayúdanos a caminar en rectitud, en verdad. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a caminar en ti, contigo, Padre Celestial, a través, Padre Celestial, de los días en los que estamos viviendo, en los cuales necesitamos seguridad, en los cuales necesitamos firmeza, Padre Celestial, de nuestra fe. Te rogamos que tú seas con nosotros, Padre amado, en todo momento, y ayúdanos a comer en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos leído los versículos y vamos a analizarlos como lo hacemos siempre nosotros, versículo tras versículo. Y vamos a comenzar con el versículo 31. Recuerdo, Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 al versículo número 34. Y el versículo número 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ya les he mencionado en más de una ocasión, mis amados hermanos, que la palabra nuevo en el hebreo antiguo no existe como tal. Sí existe renuevo y hay muchos versículos que habla de renovado. Pero analizando este versículo, mis amados hermanos, quisiera partir con lo que dice al inicio, vienen días. ¿Por qué es interesante esto de vienen días? Vienen días está hablando o hace una sugerencia a que son cosas futuras, a cosas que todavía no han pasado, que deben de suceder. Y es una profecía dada por Jehová a través de Jeremías, anticipando lo que vendrían, disculpen, tiempos en los cuales su pueblo se volvería a reunir. Y quiero hacer hincapié en esto. Su pueblo se volvería a reunir. Ahí no está hablando de pecadores, ahí está hablando de que Israel y Judá, los dos reinos que fueron separados, uno que fue cautivo a Babilonia, el otro que fue cautivo por los persas, mis amados hermanos, y se desaparecieron, ya no volvió nunca más ese reino, se volverían a reunir. Y es lo que está sucediendo en nuestros tiempos.
La palabra, mis amados hermanos, que Dios entrega aquí, son profecías futuras y que se deben de cumplir. Muchos tienen la confusión debido a que hoy en día hay una nación que se llama Israel, pero esa nación que se llama Israel no es Israel, es solo el nombre que tiene, pero no es el Israel bíblico, no es el Israel que salió de Egipto, porque el Israel que salió de Egipto está compuesto por 12 tribus. Entonces, lo que hoy hay son judíos, con algunos de la tribu de Benjamín, como yo lo he dicho en otras ocasiones, y con muchos que ya se han vuelto a aquel lugar, pero que son de otras tribus. Recuerde que son 12 tribus. Entonces debemos, mis amados hermanos, recordar esto. Cuando vienen, dice, vienen días los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ya? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto lo vamos a analizar un poco más adelante. La palabra para nuevo en hebreo es Hadash, ¿ya? Es la palabra que traducen como nuevo. Pero esta palabra está conectada netamente con la palabra de iguales letras, Hadesh. Una es Hadash, con A, y la otra es Hadesh, con E. Y esta palabra Hadesh significa renovar o restaurar, o sea, algo que ya existía. Y un ejemplo de esto, mis amados hermanos, lo encontramos en el Salmo 51, 10. Vamos a leerlo. Salmo 51, 10. Pido solo un momento. Y es importante, mis amados hermanos, porque de hecho la palabra mes es Hadesh. Ahora, dijimos Salmo 51, versículo 10. Pido disculpas. Oh, el programa se me pegó. Dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu nuevo. Mire lo que dice. Mire lo que dice acá la palabra del Señor, mis amados hermanos. Acá es la palabra Hades. Reina Valera, vamos a leer la versión Reina Valera. Oh Dios, crea en mí. No, pido disculpas, pero. Eso sí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ahí hay un renuevo, algo que ya hay en nosotros, que es su espíritu, y no estamos hablando del Espíritu Santo, sino que ese soplo de vida, ya que ya está dentro de nosotros, ese debe ser renovado. Y es lo que pide el salmista después de haber pecado. O sea, sea como sea, el nuevo pacto o pacto renovado, y esta es la parte que tenemos que comprender, es con Israel y con Judá, no con una religión, no con una denominación. Y Yeshua, cuando dijo en Mateos capítulo 15, versículo 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Acá, mis amados hermanos, se está haciendo un fuerte referimiento a de que cuando Él vino y trajo el Evangelio, mis amados hermanos, Él vino por la casa de Israel, aquellas ovejas que están perdidas, las cuales Él está buscando y con las cuales debe renovar el pacto porque ellos fueron desechados. Ya hablamos de eso la semana pasada. Fueron desechados. Entonces debemos nosotros, mis amados hermanos, cada uno de nosotros, de buscar conforme a la voluntad de Dios y comprender que nosotros somos llamados. Por eso el apóstol Pablo también lo dice, que nosotros ahora somos insertados en el pueblo de Dios.
Nosotros que éramos lejanos, somos insertados nuevamente. Es interesante ver que cuando quieren menospreciar lo que se conoce como la Torá, o para nosotros la ley de Elohim, se habla de nuevo pacto, para poder descartar, para poder de alguna manera eliminar el mal llamado Antiguo Testamento. Debemos de destacar que Yeshua dijo que él vino a cumplir la Torá. ¿Ya? En Mateo capítulo 5, versículo 17, vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No he venido a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vino para cumplir sus propósitos. Mis amados hermanos, él vino a cumplir sus propósitos. Dice, no vine para abolir ni la ley de Moisés, ni los escritos de los profetas. Así que por más que usted quiera, mi amado hermano, amado amigo, descartar al pueblo de Israel, descartar a Judá, la Biblia nos habla sobre ellos. Si usted quiere y quiere despreciar la palabra de Dios, divida su Biblia y viva solamente con el Nuevo Testamento. Pero ahí usted va a encontrar referencias completas y totales sobre el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, no muta, sigue siendo la misma de siempre. Él no va, mis amados hermanos, no va a cambiar su propósito porque nosotros queremos que sea un propósito. Leamos otro versículo de referencia para poder comprender. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en Reina Valera 1960. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, linaje escogido, disculpen, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. Y a su vez, Pedro, cuando habla, escribe esta carta, mis amados hermanos, está haciendo referencia a Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de esta tierra, sobre la tierra, disculpe, que están sobre la tierra. Un real sacerdocio. Mis amados hermanos, usted tiene que comprender y entender que Pedro y todos los demás apóstoles, cuando ellos predicaron, cuando ellos hablaron, no podían hablar del Nuevo Testamento. Ellos estaban hablando del Antiguo y habían comprendido lo que en el Antiguo Testamento estaba escrito sobre Yeshua. Y eso lo recibieron cuando recibieron poder que vino sobre ellos en el día de Pentecostés. Es importante comprender las escrituras, porque las cosas que están escritas, ¿ya? Están escritas para que comprendamos y conozcamos la verdad, pero no las queremos aceptar porque son incómodas. Hay algunas que son incómodas para nosotros. No queremos, mis amados hermanos, salir de la zona de confort en la que hemos nacido y hemos crecido. Yo soy un ejemplo de esto. Me fue difícil comprender, me fue difícil entender que la ley no había sido abolida, que hasta el día de hoy se debe de cumplir con esto de guardar la alimentación, de guardar el Shabbat. La palabra de Dios no ha cambiado, no muta. Yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. ¿Dónde dejamos ese versículo, mis amados hermanos, si queremos vivir una vida conforme a nuestra propia voluntad? Vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del hombre. Usted y yo debemos de entender esto, mis amados hermanos. Si usted y yo lo comprenden, si usted y yo lo entienden, nuestras vidas cambiarán para siempre y seremos real sacerdocio, ese pueblo escogido por Dios. Sigamos con el versículo 32. No como el pacto que hice con vuestros padres,
el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. En estos versículos, también mis amados hermanos, en este versículo, es claro y hablan por sí solos, no como el pacto, mire lo que dice, no como el pacto que hice con vuestros padres. ¿A qué está haciendo referencia aquí, mis amados? Aquí está haciendo referencia al pacto del Sinaí, a los mandamientos que fueron entregados en aquel lugar. Cuando el pueblo de Dios se rehusó de oírlos directamente de Dios. Si usted va a leer Deuteronomio, mis amados hermanos, usted se va a encontrar en que el pueblo se santificó, en que el pueblo ayunó, se presentan delante del Sinaí, Dios empieza a comenzar a dar su los mandamientos o sus instrucciones, mis amados hermanos, y el pueblo se rehúsa a querer oírlos, porque pensaban que iban a morir. Entonces, se rehusó a oírlos directamente de Dios y pidieron a Moisés que fuera intermediario, porque ellos no se sentían en condiciones de recibir directamente, mis amados hermanos, la palabra de Dios en sus vidas. Y ahora, ¿por qué invalidaron su pacto? Porque ellos, yo pienso, esta es mi opinión en estos momentos, eh, que porque existía Moisés y era él el que les transmitía lo que decía Jehová. Entonces, cuando desaparece Moisés, se muere Moisés, para ellos es muy difícil, mis amados hermanos, poder seguir y servir a Dios de manera espontánea, de manera personal. Ellos necesitaron, de hecho, si usted va a ver, después de Moisés tuvo Josué, después de Josué tuvieron que haber jueces, después de los jueces tuvieron que haber reyes buenos, sacerdotes, después tuvimos a Esdras, que hicieron que el pueblo de Dios volviera. Entonces, el pueblo de Israel, o Judá, porque después vemos directamente Judá, mis amados hermanos, debemos de comprender esto, que sin la palabra de Dios, sin la verdad de Dios, nada podemos hacer. Y cada uno de nosotros debe de caminar en verdad de vida. Cada uno de nosotros debe de comprender, mis amados hermanos, que ellos invalidaron aquel pacto. Y ahora el pacto se renueva. En cambio, mis amados hermanos, después de aquello, y lo que nosotros conocemos como Pentecostés, ¿ya? En el día en que ese pacto se renovó y se dio cumplimiento total a esta profecía que estamos leyendo. Y es interesante también poder decir, mis amados hermanos, que aquí habla de que él es marido, porque su pueblo es la novia, la que debe ser tomada como esposa. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto, mis amados hermanos, porque cada uno de nosotros debe de comprender que la palabra de Dios, desde el inicio hasta el final, es una sola. No ha cambiado. No cambiará. Y cada uno de nosotros debe de comprender, mis amados hermanos, la verdad que hay en nuestras vidas. Ayúdenos el Padre, mis amados hermanos, a caminar según su verdad, a vivir según su amor, a vivir según su misericordia. Y ver, mis amados hermanos, cómo Él tiene preparado cada una de las cosas para nosotros. Él es un esposo para su pueblo. Y su esposa, el pueblo de Israel, mis amados hermanos, se fue en pos de otros dioses. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Retomemos el día de Pentecostés. Es interesante ver, mis amados hermanos,
que los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y ellos se encontraban reunidos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estaban celebrando las fiestas de las semanas, que es una de las fiestas, es una de las tres fiestas en las cuales se debía ir a Jerusalén. Y por esta razón dicen que, por esta razón, los hombres dicen lo que dicen. Leamos Hechos capítulo 2, desde el versículo 5 al 11. Y vamos a ir viendo con mucha detención lo que dice este versículo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ya? No es que estaban viviendo ahí, sino que estaban en ese lugar, en ese preciso momento, ¿ya? Judíos, varones piadosos, porque cumplían la palabra de Dios en obediencia, fueron hasta Jerusalén, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno había hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso quiere decir que en ese momento los discípulos estaban hablando en otras lenguas, estaban hablando en otros idiomas, de otras naciones. Eso es lo que estaban hablando. Pero mire lo que es impactante, eran partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, ¿ya? Judíos, nacidos judíos y prosélitos que se estaban convirtiendo al judaísmo. Cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas o en nuestros idiomas las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Si usted va a leer Hechos, mis amados hermanos, y lee el discurso de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro le está hablando del Antiguo Testamento. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos. Este es el pacto que haré con ellos. Escribiré, ¿ya?, mi ley, mi Torah en sus corazones. Y ahora Pedro, que no era un estudioso como Pablo, él conocía la palabra de Dios porque ahora Dios la había escrito en su corazón. Es ahora a través del Espíritu Santo el que nos recordará lo que debemos de decir. Y él pondría las palabras en nuestros labios, pondrá la palabra en nuestros labios para hablarles de las maravillas de Dios. Además, dice claramente, pondré mi ley. No pondré una nueva ley. Este versículo dice, y daré mi ley en su mente. No dice, daré una nueva ley en su mente. Y esto es importante porque son todos estos detalles que nos hacen comprender, que nos hacen ver, que nos hacen eh, eh, poder estudiar la palabra de Dios de la manera correcta. Nos equivocamos. ¿De qué manera? Nos equivocamos, mis amados hermanos, a querer despreciar la palabra de Dios. Sí, hay muchas cosas que hoy en día no debemos de hacer que están escritas en el Antiguo Testamento. Sí, esto confirmo. Porque ahora el sacerdote que nosotros tenemos es aún mayor y es según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Y debemos de entender esto, mis amados hermanos. Otra cosa que quisiera evidenciar es que dice que seremos para él pueblo y no denominación. Y también podríamos recordar lo que nos dice la profecía de Joel, en Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Entonces, la pregunta que hay que hacerse es clara, mis amados hermanos. Cada uno de nosotros debe de recibir el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo a usted le hará comprender, entender las maravillas de su palabra, la maravilla de su verdad. El versículo 34, para concluir, dice lo siguiente, y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos lo conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire, esto es interesante. Todos conocerán la verdad. Y dice la palabra del Señor, y la verdad os hará libre. Mas ¿cuándo nos hará libres aquella verdad? Aquella verdad nos hará libres, mis amados hermanos, cuando usted y yo leamos su palabra sin un sesgo religioso, sin una visión carnal, humana, sino con una visión de lo que Dios tiene para su pueblo y no con interpretaciones humanas. Y por último, el hecho de que ninguno enseñará a su hermano es debido a que todos tendrán el conocimiento de la palabra del Señor. Y todos conoceremos a Jehová porque Él morará en nuestros corazones. Y acá me viene inmediatamente el recuerdo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, nosotros tenemos que dejar que Dios sea morada, que nosotros seamos morada para el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es otra cosa más que la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dice en la última parte, perdonaré sus pecados y no los recordaré más. Ese es el perdón que nos da Dios. Hermanos, Dios quiere restaurarnos, quiere darnos sus instrucciones en nuestros corazones. Debemos de pedir que abra nuestro entendimiento a su palabra y que Él pueda escribir su palabra en nuestros corazones. Que Él pueda, mis amados hermanos, hacer lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros según su voluntad. Y meditemos aún más en su palabra. Yo no digo que no lea el Nuevo Testamento, no me malinterprete tampoco. Lea desde Génesis hasta Apocalipsis y busque cómo Dios nos ha mostrado a Yeshua desde el principio, en la creación, a través del Génesis, mis amados hermanos, hay una línea continua en la que nos habla de Yeshua. Debemos aceptar sus instrucciones para poder ser parte de su pueblo. Debemos de ser bautizados en agua, como aceptación, como en el bautismo de Juan, que era por arrepentimiento. Pero también está el bautismo, mis amados hermanos, de reconocimiento. Entonces, debemos de pedir a Dios que Él obre en nuestras vidas, cambie nuestros corazones, cambie nuestras mentes y nos haga vivir según su voluntad, nos haga caminar según sus vías, porque Él ha renovado su pacto para con su pueblo, ha renovado y está dando la oportunidad ahora de que, disculpen, de que aquel pueblo que fue desechado, aquella esposa que fue repudiada, pueda volver y pueda nuevamente casarse con su amado. Padre eterno, glorioso y misericordioso, lleno de amor, lleno de misericordia, delante de tu presencia en esta hora nos presentamos. Estamos ante ti, queriendo agradecer tu amor, tu misericordia y la posibilidad que nos das de oír tu palabra. Renueva en nosotros, Padre Celestial, tu palabra. Que ese pacto renovado, Padre Celestial, lo podamos aceptar. Y como dijo el salmista, renueva tu espíritu dentro de nosotros para aceptar tu voluntad, para caminar en tu voluntad y vivir conforme a lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Ayúdanos a mirarte a ti por sobre todas las cosas y ayúdanos, Padre Celestial, para ser para ti
un pueblo escogido, una nación santa. Padre Celestial, recuérdanos para poder predicar a otros tu palabra, que esté siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Quita nuestro pecado y perdona a todos aquellos, Padre Celestial, que aún no te conocen, pero que quieren conocerte. En esta hora bendice, Padre Celestial, a todos aquellos que verán este video. Ayúdales, guárdales, ayúdales a comprender tu verdad y ayúdales a ver la verdad, que no es lo que yo digo, Señor, sino que lo que tu palabra nos dice, y ayúdanos a caminar en ella. Bendícenos, guárdanos y guíanos, Padre Celestial, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Guíanos, Padre Celestial, por esa senda de justicia, por amor de tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Recuerda, mi amado hermano, de darle like, de suscribirse, si es que no lo ha hecho, comparta y si tiene dudas, preguntas, recuerde que puede hacerlo en la parte de abajo. Vamos, antes de terminar, vamos a hacerlo como lo hacemos cada semana, con la bendición arónica. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, que es paz. Bendiciones, un abrazo, los quiero mucho y nos estamos viendo en la próxima meditación. Bendiciones.